muy especial. Queremos darles a todos ustedes un saludo. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que nos da de despertar. Muy buenos días para todos. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de volvernos a encontrar a través de este medio. Eh, Queremos entonces hoy tomar unos minutos para comenzar el estudio de la palabra de Dios. Como les comenté ayer, pues hoy vamos a comenzar una temática nueva y qué más que, como dicen por ahí, comenzar desde el principio. Entonces, esto, en la medida que podamos, vamos a abarcar precisamente eh, la historia del conflicto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, gracias a todos los que nos están saludando. Un saludo también muy especial. Vamos a abrir la palabra de Dios. Tomemos unos minutos para hacer una oración. Nuestro Padre, que tu palabra sea esta mañana fuente de inspiración, que en tu bondad y tu misericordia podamos ver tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de encontrarnos de nuevo. Quédate a nuestro lado, pedimos tu bendición en Jesús. Amén. Bueno, lo primero que describe precisamente la Biblia es un Dios lleno de amor, pero es un Dios lleno de amor que, como una manifestación de ello, decidió venir a este mundo a crear al hombre y a darle el privilegio de poder vivir, de existir, de vivir en medio de la naturaleza. Permítanme leer un texto porque hoy quisiera de pronto resaltar un poquito más que una característica de Dios. Quisiera resaltar precisamente algo que Él nos dejó. Dice el libro de San Juan, el capítulo 14, el verso 15. Este texto creo que es conocido. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, quise usar precisamente este texto de la Biblia, escrito en el libro de Juan, por una razón. La historia del gran conflicto presenta que Dios, en su infinito amor, decidió crear el universo entero. Creó los ángeles del cielo, creó las huestes celestiales, creó la tierra, creó el universo y creó cada cosa, por simple que parezca, de este mundo. Se dio la tarea de traerlo a la existencia. Esto no fue una cosa más que una manifestación del amor de Dios, no solo por el ser humano. La obra creadora fue una manifestación del amor de Dios hacia todo lo que hizo. Y lo hizo todo con un propósito. Lo hizo con el fin, precisamente, de que toda esa obra creadora alcanzara la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad consistía en conocer a Dios. En conocer a Dios. Esas huestes celestiales, por ejemplo, cuando fueron creadas, el placer de ellos estaba en conocer a Dios, a pesar de que no existía el pecado. Aún así ellos se complacían. Digo a pesar, perdónenme, porque no es que no es que sea satisfactorio vivir en pecado. Digo yo es que ellos, en esas circunstancias, sin pecado, entonces, les complacía conocer a Dios. Se gozaban en conocer a Dios. Cada día era un deleite estar al lado de Dios. Y una de las maneras precisamente que Dios usa para que las huestes celestiales conociesen más a Dios, no era para su propia exaltación, sino para conocer más a Dios. Un día que en el cielo, precisamente, el Señor viene y presenta su ley. La ley. ¿Pero por qué la ley? ¿Un mundo de restricciones tal vez? Pues si tú ves la ley como un mundo de restricciones, pues entonces tal vez haya un problema, porque realmente en el cielo, para que el gobierno que tenía como base el amor, el gobierno de Dios, llevara su orden, precisamente Dios determinó la ley. ¿Por qué? Porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. En otras palabras, la manera en que los ángeles del cielo podían conocer mucho más a Dios, a su creador, a ese Dios maravilloso, era a través de la obediencia a la ley. Tú me vas a decir,
Pero pastor, en el cielo hubo ley. Y el texto que le estoy dando, pues es un texto aplicado para nosotros, sí, pero recuerda que la Biblia señala en el libro de Juan que la ley, que el pecado, perdón, es una violación a la ley. Y nosotros también sabemos que el pecado apareció en el cielo. Mañana hablaremos un poquito más de eso. Si apareció en el cielo, implica que en el cielo hubo ley. Ley. Pero ley, repito, un conjunto de restricciones, no, la ley tenía que ver con el carácter de Dios. Era una manifestación del amor de Dios. Así que la ley tenía como objetivo que los ángeles también conociesen a Dios. Claro, no una ley como la conocemos hoy nosotros de no matar, no robar. Eran principios. Esos principios eran una manifestación del amor de Dios. Era para mantener en orden el gobierno de Dios basado en el amor. Ahora tal vez podamos usar un ejemplo a lo que ocurre hoy día con nosotros. Un hogar hoy día que no tenga normas implica que es un hogar que no está interesado en sus hijos, en los miembros de esta familia. Si usted me pregunta, tal vez yo recuerdo, por ejemplo, que muy chico, en casa, tenía que ejecutar ciertas funciones y habían ciertas normas. A cierta hora del día, después de pronto de salir a alguna actividad con el permiso de nuestros padres, salir a jugar aún con los hermanos de la iglesia, debíamos volver a cierta hora. Y parecía una locura pensar que si estábamos compartiendo entre nosotros mismos con nuestros propios hermanos, ¿por qué teníamos que llegar a casa a cierta hora si no estábamos haciendo nada malo? Las normas son esenciales. Las normas fue lo que formaron el carácter en nuestra vida. Fueron esos principios que se determinaron como normas en el hogar. Pues el gobierno de Dios determinó su ley, pero sencillamente era una manifestación de amor hacia su obra creadora, empezando precisamente en los ángeles. Ahora, la historia para nuestros días, apreciado hermano, no ha cambiado. Unos días atrás leímos el texto que la Biblia señala en San Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y cómo conocer a Dios? Si la vida eterna consiste en conocer a Dios, yo te tengo que indicar esta mañana que la manera de conocer a Dios es a través de su ley. El texto dice que como resultado de nuestro amor a Dios, necesitamos obedecer. Tú me vas a preguntar, bueno, ¿y de qué sirvieron las restricciones cuando eras niño? ¿Sabe? Tal vez aparentemente esas restricciones no eran más que un conjunto de limitaciones, pero no. Hoy, tal vez años después, puedo comprender que era la mejor manifestación de amor de mis padres hacia mí y hacia mis hermanos. Estaban formando y yo estaba conociendo realmente principios. ¿Saben? La Biblia dice que Dios es amor y la Biblia también señala que su ley es amor. Aquí hay un texto. La Biblia dice que Dios es eterno. La Biblia señala que su ley es eterna. La Biblia dice que Dios es bueno. La Biblia señala que la ley es buena. Y cada característica de la ley es un reflejo del carácter de Dios. ¿Hoy deseas conocer a Dios? Pues déjame decirte que la ley es la manera de acercarte a Dios. No es un conjunto de normas. Cuando Dios apareció, bueno, apareció no, Él siempre ha sido, pero cuando apareció su obra creadora hecha de su propia mano, los principios que rigieron su gobierno fueron la ley. Apreciado hermano, apreciado amigo, ¿quieres vivir una vida conforme el plan de Dios y ser feliz? Pues Dios ha determinado su ley porque es la manera de conocerlo. La ley.
La ley es la mejor manera en que Dios refleje su vida a través de su palabra para nosotros. Obedecerla debe ser de igual manera el resultado de nuestro amor hacia Dios. Por eso Juan dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira el orden. El anhelo de Dios es que nosotros obedezcamos a Dios como resultado de nuestro amor por Él. Es imposible, bueno, no es imposible, pero no debiera ser. El hecho de que empecemos a obedecer a Dios sin realmente amarlo, sí es posible, pero tal vez las cosas se te conviertan a ti en una estructura, en algo que hay que hacer sin sentir realmente, sin vivirlo, sin experimentarlo. Apreciado hermano, hoy vamos a decirle a Dios que nos ayude a colocar en la posición de nuestro hogar, de nuestra familia, de mi vida, la ley de Dios. Que estos principios que están ahí dentro de esta ley podamos hacerlos reales todos los días. ¿Cuáles principios, pastor? Pues la Biblia dice que no matarás. Pues aquí hay un principio, la vida. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Pues el principio realmente es la pureza en todas las áreas de la vida, aún en la vida íntima. Pues la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pues aquí encontramos precisamente la atención, el cuidado. Apreciados líderes, apreciados hermanos, apreciados amigos que nos escuchan. Experimentemos el amor de Dios y obedezcamos su ley para conocerla. Es momento de seguir sus indicaciones. El no seguir las indicaciones a través de su ley, pues no nos acondicionará para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así es el gobierno de Dios. Su gobierno no ha cambiado. Su gobierno no cambiará. Su base es el amor. Ese es Dios. Y lo ha demostrado en cada situación y en cada paso que a diario damos. Por eso la Biblia señala en Oseas, con amor eterno te he amado. Porque el amor de Dios es eterno. ¿Saben por qué? Porque Él es eterno, como su ley es eterna. ¿Quieres conocer la eternidad de Dios? Hoy experimentemos la ley, vivamos esos principios y promovámoslos a otras personas, aún en nuestro hogar. Apreciado padre de familia que nos ves, no te preocupes si tal vez tus hijos tienen tu ley o las normas de la casa como algo que no, que es más una restricción. No abandones esas normas. Eso lo están formando. Tal vez hoy sea doloroso para ellos. Mañana te lo agradecerán. Tomemos unos minutos para hablar con Dios, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos inmensas gracias, Padre, porque nos has dado el privilegio de despertar. Nos has dado la oportunidad de ver un nuevo amanecer. Querido Dios, pero sobre todo esta mañana te damos gracias por la ley, porque es un reflejo de tu carácter, porque a través de la ley podemos conocerte, porque los principios que allí se revelan ese amor maravilloso que tienes también por nosotros. Necesitamos, Padre de amor, cada día conocerte más. En eso consiste la vida eterna. Así que, como resultado de ese conocimiento y de nuestro amor hacia ti, también nosotros podamos obedecerte, podamos seguir tu palabra, podamos seguir tus indicaciones. Gracias, Señor, por ese gobierno que tiene como base el amor. Lo has demostrado desde el momento que nos trajiste a este mundo.
desde el momento de la obra creadora. Cuando creaste a Adán, Señor, antes de traerlo a la existencia, creaste un mundo maravilloso, todo por amor a Él. Antes de traerlo a la existencia, le creaste el alimento, creaste la manera de poder él vivir a través del aire, a través de la naturaleza, de los animales. ¿Qué mayor manifestación de amor? Hiciste un hogar para él antes de traerlo. Qué lindo, Señor, saber que aún antes de nuestra existencia todo está organizado para nosotros. Qué mayor manifestación de amor. Ahora un reflejo o una respuesta de ese amor es la obediencia nuestra. Tal vez muchos hemos visto la ley, Señor, como un conjunto de restricciones, pero Señor, podemos ver que es un cerco de protección. Es un cerco de protección. Es una manifestación de tu amor, Padre. Ahora, de la misma manera, Señor, ayúdanos, danos sabiduría para que esos principios también no solo se arraiguen en nuestro corazón y así conocerte, sino podamos transmitirlos a los que nos rodean. Principios, principios, enseñemos a nuestros hijos principios. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Que en tu infinito amor puedas dirigirnos y acompañarnos durante este día. Lo pedimos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias a todos por su compañía. Un feliz día. Que el Señor pueda bendecirles. No olviden compartir este mensaje con aquellos que no lo tienen. Feliz día.